Hay momentos en la vida en los que una simple historia puede cambiarte para siempre. Y hoy voy a contarte algo que he guardado durante años. Algo que he visto repetirse una y otra vez en mi consultorio, en las calles, en las miradas cansadas de personas hermosas que están a punto de rendirse. Y si tú estás escuchando esto ahora mismo, probablemente sea porque necesitas escucharlo más que nadie. Hay una pregunta que me han hecho miles de veces a lo largo de mi vida. Una pregunta que duele en el alma cada vez que la escucho. Una pregunta que me ha hecho llorar en silencio más veces de las que quisiera admitir porque sé el dolor que hay detrás de esas palabras. Y hoy voy a respondértela con una verdad que puede molestarte, que puede incomodarte, que puede hacer que quieras cerrar este video, pero por favor no lo hagas, porque lo que voy a revelarte en los próximos minutos puede ser exactamente lo que necesitas para dejar de sufrir. La pregunta es esta: ¿por qué las buenas personas sufren tanto? ¿Por qué quienes dan más son quienes reciben menos? ¿Por qué quienes aman más profundamente son quienes terminan más rotos? ¿Por qué parece que el universo castiga la bondad y premia el egoísmo? Y si tú estás escuchando esto ahora mismo, si esta pregunta resuena en tu pecho como un tambor que no deja de sonar, si sientes que estas palabras fueron escritas específicamente para ti, es porque probablemente tú eres una de esas personas, una de esas almas generosas, que da y da hasta quedar vacía, hasta no reconocerse en el espejo, hasta preguntarse si vale la pena seguir siendo quien es. Eres esa persona que contesta el teléfono a las 3 de la mañana cuando alguien tiene una crisis. Eres esa amiga que cancela sus planes cuando alguien te necesita. Eres esa hija que dejó su vida en pausa para cuidar a sus padres. Eres esa madre que sacrificó sus sueños para que sus hijos tuvieran los suyos. Eres esa empleada que se queda hasta tarde sin que nadie se lo pida. Eres esa persona que pide disculpas, incluso cuando no es tu culpa, que se preocupa por no molestar, que siempre encuentra una forma de justificar a los demás, aunque nadie justifique tus errores. Y estás cansada, estás profundamente, existencialmente cansada. No solo físicamente, aunque tu cuerpo también lo siente. Estás cansada en el alma, estás agotada de dar tanto y recibir tan poco. Estás exhausta de estar siempre disponible para todos mientras nadie parece estar disponible para ti. Estás harta de ser la fuerte, la que siempre tiene palabras de consuelo para los demás. Pero nadie tiene palabras de consuelo para ti. Y lo peor de todo, lo que realmente te está destruyendo por dentro, es que miras a tu alrededor y ves a personas que no son como tú. Personas egoístas, personas que solo piensan en sí mismas, personas que no tienen problema en usar a los demás para conseguir lo que quieren. Y esas personas que tú criticas en tu mente, que tú juzgas por su falta de empatía, parecen tener vidas más fáciles, más felices, más llenas. Tienen parejas que las persiguen, mientras tú que das todo en tus relaciones terminas abandonada. Tienen amigos que las buscan, mientras tú que siempre estás ahí para todos, terminas sola cuando necesitas compañía. Tienen carreras exitosas, mientras tú que trabajas el doble sigues en el mismo lugar y te preguntas con ese dolor que solo conocen las buenas personas cansadas. ¿Para qué sirve ser buena si los malos tienen vidas mejores? Y entonces empiezas a considerar algo que nunca pensaste que considerarías. Empiezas a pensar que quizás deberías cambiar, que quizás deberías volverte más dura, más egoísta, más fría, que quizás deberías dejar de importarte tanto, de dar tanto, de amar tanto, que quizás la bondad es una debilidad, que necesitas erradicar de tu personalidad. Y justo ahí, justo en ese momento de desesperación en el que estás, a punto de renunciar a quien eres, es donde necesito detenerte. Es donde necesito decirte algo que va a cambiar tu perspectiva para siempre. Algo que he aprendido no de los libros, sino de décadas de escuchar historias como la tuya, de ver el sufrimiento de personas hermosas que se están destruyendo por dentro mientras siguen sonriendo por fuera. Pero antes de revelarte esta verdad, antes de darte la respuesta que has estado buscando durante años, necesito contarte una historia.
Una historia que me cambió la vida y que estoy seguro va a cambiar la tuya también. Es la historia de Mónica, aunque ese no era su nombre real. Pero su historia es tan real, tan poderosa, tan representativa de lo que les pasa a millones de buenas personas en el mundo, que necesitas escucharla completa. Déjame llevarte a un momento específico. A un martes lluvioso de hace varios años. Era uno de esos días grises donde la lluvia no te moja tanto como te acompaña, donde el cielo parece estar de acuerdo con tu estado de ánimo. Y en ese día entró a mi consultorio una mujer que cambiaría para siempre mi forma de entender el sufrimiento de las buenas personas. Mónica tenía 42 años, pero en sus ojos había un cansancio de 80. Era maestra de escuela primaria. Una de esas maestras que los niños nunca olvidan, que se preocupa genuinamente por cada uno de sus alumnos. Madre soltera de 2 hijos adolescentes, voluntaria en un refugio de animales cada fin de semana. Miembro activo de su comunidad. Si tuvieras que buscar en el diccionario la definición de buena persona, encontrarías su foto ahí, sonriendo. Porque incluso en sus fotos Mónica sonreía para no preocupar a nadie. Pero Mónica no entró caminando ese día. Entró arrastrándose emocionalmente, con los hombros caídos como si cargara el peso del mundo, con los ojos apagados como si hace mucho tiempo hubiera dejado de verse a sí misma en el espejo. Se sentó frente a mí y durante los primeros minutos no dijo nada. Solo se quedó ahí, mirando sus manos, como si estuviera reuniendo el coraje para decir algo que había estado guardando durante demasiado tiempo. Y entonces, antes de que pudiera preguntarle nada, antes de que pudiera ofrecerle las palabras amables que suelo ofrecer, me miró directamente a los ojos y dijo algo que me heló la sangre. Dijo con una voz tan cansada que apenas era un susurro: creo que ser buena persona es la peor decisión que he tomado en mi vida. Y sé que esto puede sonarte familiar. Sé que quizás tú has pensado lo mismo en esos momentos oscuros de la noche, cuando no puedes dormir, cuando revisas tu vida y te preguntas dónde quedó esa mujer que eras antes, esa mujer que tenía sueños propios, que tenía energía, que se reía sin culpa. Me quedé en silencio, porque a veces el silencio es la única respuesta apropiada para un dolor tan profundo. Esperé que continuara, que me dejara entrar en su mundo, en su sufrimiento. Y entonces, como un río que finalmente rompe la represa, Mónica comenzó a contarme su historia. Una historia que seguramente te va a sonar dolorosamente familiar, porque en muchos sentidos podría ser tu historia también. Me contó que durante toda su vida, desde que era una niña pequeña, había sido la persona en la que todos confiaban. Era la niña que cuidaba a sus hermanos menores mientras sus padres trabajaban. Era la adolescente que escuchaba los problemas de sus amigas durante horas, olvidándose de sus propias preocupaciones. Era la joven que dejó ir oportunidades de estudio para ayudar económicamente a su familia. Era la novia que siempre entendía, que siempre perdonaba, que siempre daba una oportunidad más. Era la amiga que siempre estaba disponible a las 3 de la mañana cuando alguien tenía una crisis de pareja, una duda existencial, una necesidad de ser escuchada. Era la empleada que se quedaba horas extra sin que nadie se lo pidiera, que cubría los turnos de sus compañeros cuando tenían emergencias, que se ofrecía voluntaria para los proyectos que nadie quería hacer. Era la hija que cuidó a sus padres enfermos durante años, que dejó su vida en pausa para asegurarse de que ellos estuvieran bien, que nunca se quejó aunque estaba agotada. Era la madre que sacrificó todos sus sueños, todas sus aspiraciones, todo lo que alguna vez quiso ser por el bienestar de sus hijos. Y en algún momento me dijo, dejó de ser Mónica, se convirtió en la que siempre ayuda, en la que siempre está ahí, en la que nunca dice no. Su identidad completa se construyó alrededor de su disponibilidad para otros, de su capacidad de sacrificio, de su bondad inagotable. Y al principio me contó, se sentía bien, se sentía valorada, se sentía importante. Todos la amaban, todos la necesitaban, todos decían que no sabían qué harían sin ella, y eso llenaba un vacío en su interior.
Un vacío que ella ni siquiera sabía que tenía. Un vacío que venía de años de no sentirse suficiente, de años de buscar su valor en lo que podía hacer por otros. Pero con el tiempo algo comenzó a cambiar. O quizás no cambió nada. Y simplemente ella comenzó a verlo con más claridad. Comenzó a notar que todas esas personas a las que había ayudado tanto, a las que había dado tanto, no estaban cuando ella los necesitaba. Sus amigos, esos amigos por los que había dejado todo a un lado miles de veces, estaban muy ocupados cuando ella intentaba llamarlos con una crisis. O peor aún, la escuchaban durante 5 minutos y luego cambiaban el tema a sus propios problemas. Sus compañeros de trabajo, esos por los que había cubierto turnos incontables veces, nunca se ofrecían a ayudarla cuando ella necesitaba salir temprano, cuando ella tenía una emergencia. Sus hijos, ahora adultos, por los que había sacrificado absolutamente todo, apenas la llamaban excepto cuando necesitaban algo, dinero, un favor, consejo, pero nunca solo para preguntarle cómo estaba. Y ella se encontraba sola, profundamente y dolorosamente sola, rodeada de personas, sí, pero completamente sola en su sufrimiento, agotada en su alma, vacía en su corazón, preguntándose si había desperdiciado su vida siendo la persona que todos querían que fuera en lugar de ser quien ella realmente era. Y en ese momento, mientras me contaba todo esto, vi lágrimas corriendo por sus mejillas. No eran lágrimas dramáticas, eran lágrimas cansadas, lágrimas que habían estado esperando permiso para caer durante años. Y me dijo algo que nunca voy a olvidar, algo que resume el dolor de millones de buenas personas en el mundo. Me dijo, miro mi vida y me doy cuenta de que he pasado 42 años priorizando a todo el mundo excepto a mí misma. He pasado 42 años asegurándome de que todos estén bien mientras yo me desmoronaba por dentro. He pasado 42 años siendo la persona en la que todos pueden confiar, mientras yo no tenía a nadie en quien confiar. Y ahora me pregunto, ¿quién soy yo si no soy la persona que ayuda a todos? ¿Tengo algún valor si no estoy siendo útil para alguien más? Y entonces se quedó en silencio, mirándome con esos ojos llenos de dolor y esperanza, esperando que yo tuviera la respuesta mágica, la solución simple, la fórmula que haría que todo tuviera sentido. Pero yo no tenía una respuesta simple. Lo que tenía era una verdad compleja, una verdad que iba a ser difícil de escuchar pero necesaria de entender, una verdad que ha liberado a tantas personas buenas de su sufrimiento que necesito compartirla contigo ahora. Le dije, Mónica, tú no sufres porque seas buena persona. Y ella me interrumpió inmediatamente, como si hubiera estado esperando que alguien le dijera eso para poder descargarse. Me dijo, ¿cómo que no? Claro que sufro por eso. Si fuera egoísta como tantas otras personas, no estaría así. Si solo pensara en mí, no estaría agotada. Si no me importaran los demás, no estaría rota. Y la dejé terminar. Dejé que sacara toda esa frustración, todo ese resentimiento que había estado acumulando, porque necesitaba sacarlo antes de poder escuchar lo que realmente necesitaba escuchar. Y cuando finalmente se calmó, cuando el silencio volvió a instalarse entre nosotros, le dije con toda la claridad y firmeza que pude, Mónica, no estás escuchándome. Dije que no sufres porque seas buena persona. Sufres porque confundiste ser buena con no tener límites. Sufres porque confundiste generosidad con disponibilidad total. Sufres porque confundiste amor con sacrificio absoluto. Sufres porque olvidaste que tú también eres una de las personas que merece tu bondad. Y se quedó mirándome sin comprender, con esa expresión que tienen las personas cuando escuchan algo que desafía todo lo que creían saber sobre sí mismas. Así que supe que necesitaba explicárselo de una manera que nunca iba a olvidar, de una manera que tú tampoco vas a olvidar después de hoy. Le dije, déjame preguntarte algo. Cuando ayudas a alguien, cuando das tanto de ti misma, ¿lo haces desde un lugar de amor genuino y libertad o lo haces desde un lugar de miedo y obligación?
Y ella se quedó en silencio. Un silencio incómodo, revelador, honesto. El tipo de silencio que aparece cuando te enfrentas a una verdad que has estado evitando durante años. Continué. Ayudas porque genuinamente quieres hacerlo, porque te llena y te hace feliz, porque es una expresión libre de quién eres. O ayudas porque tienes miedo de que si no lo haces no te van a querer, porque temes que si pones límites te van a abandonar, porque has construido tu valor completo alrededor de tu utilidad para otros. Entonces vi algo cambiar en sus ojos. Vi el momento exacto en que la verdad comenzó a penetrar sus defensas. Comenzó a iluminar esos lugares oscuros donde había escondido su dolor durante tanto tiempo. Hay una diferencia enorme, le dije, entre ser una buena persona y ser una persona sin límites. Hay una diferencia abismal entre ser generosa y ser un felpudo emocional. Hay una distancia inconmensurable entre ser amable y permitir que abusen de ti sistemáticamente. Y durante demasiado tiempo le expliqué, demasiadas personas buenas como ella, como tú que me estás escuchando ahora, han confundido estas cosas. Hemos sido condicionados por la sociedad, por nuestra familia, por nuestras experiencias, a creer que ser buenos significa estar disponible siempre. Significa decir sí a todo, significa poner las necesidades de absolutamente todos por encima de las nuestras, significa no molestar, no exigir, no pedir nada a cambio, significa desaparecer como individuos para convertirnos en extensiones de las necesidades de otros. Y aquí está la verdad, brutal. La verdad que duele, pero que libera. Eso no es bondad. Eso es miedo disfrazado de virtud. Es inseguridad vestida con ropa de generosidad. Es baja autoestima escondida detrás de una máscara de altruismo. Y antes de que pienses que te estoy juzgando, antes de que sientas que estoy minimizando tu dolor o tu bondad genuina, déjame aclararte algo. No estoy diciendo que tu intención de ayudar no sea real. No estoy diciendo que tu compasión no sea genuina. No estoy diciendo que tu amor por los demás sea falso. Lo que estoy diciendo es que debajo de esa bondad genuina, debajo de esa compasión real, hay algo más. Hay una creencia profunda, una creencia que quizás ni siquiera sabías que tenías, que dice, mi valor depende de lo que puedo hacer por otros. Si no soy útil, no soy valiosa. Si no estoy ayudando, no merezco amor. Si pongo límites, me van a abandonar. Si digo no, van a descubrir que no soy tan buena como pensaban. Y esa creencia tóxica y destructiva, es lo que te está matando por dentro. No tu bondad. Tu bondad es hermosa. Tu bondad es un regalo. Tu bondad es exactamente lo que el mundo necesita. El problema es que esa bondad está contaminada con una falta de amor propio, con una ausencia de límites, con una necesidad desesperada de validación externa. Le pregunté a Mónica y ahora te pregunto a ti. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste no a alguien sin sentir culpa? ¿Cuándo fue la última vez que priorizaste tus necesidades sin sentir que estabas siendo egoísta? ¿Cuándo fue la última vez que pediste ayuda sin sentir que eras una carga? Y si la respuesta es no recuerdo o nunca, entonces ahí está el problema. No tu bondad, tu falta de límites, tu incapacidad de incluirte a ti misma en tu propia compasión. Porque verás, y esto es crucial que lo entiendas, las personas que no son buenas, esas personas egoístas que tú ves y que parecen tener vidas tan felices, no sufren este problema específico porque ellas ya se pusieron a sí mismas primero. Porque ellas ya decidieron, consciente o inconscientemente, que su bienestar es tan importante como el bienestar de cualquier otra persona. Porque ellas ya establecieron límites firmes que nadie puede cruzar sin consecuencias. Y no estoy diciendo que deberías ser como ellas si son verdaderamente egoístas y carecen de empatía. No estoy diciendo que deberías dejar de importarte los demás o convertirte en alguien que solo piensa en sí misma. Lo que estoy diciendo es que hay algo que puedes aprender de cómo ellas se tratan a sí mismas, incluso si no apruebas cómo tratan a los demás. Porque el secreto que nadie te dice, el secreto que puede liberarte de todo este sufrimiento,
es este. Puedes ser una buena persona y tener límites. Puedes ser generosa y cuidar tu energía. Puedes amar profundamente y no sacrificarte completamente. Estas cosas no son mutuamente excluyentes. De hecho, cuando las combinas, cuando aprendes a ser buena desde un lugar de plenitud y no de carencia, te conviertes en una persona aún mejor. Pero aquí viene la parte que más va a costar entender, la parte que más resistencia va a generar en ti, y es que para poder ser verdaderamente buena, para poder dar genuinamente sin resentimiento, para poder amar sin vaciarte, primero necesitas aprender a ser buena contigo misma. Y sé que esto suena como un cliché, sé que lo has escuchado 1000 veces. Ámate a ti misma primero. No puedes dar desde un vaso vacío. Tienes que ponerte tu máscara de oxígeno primero. Todos estos dichos que se han repetido tanto, que han perdido su significado, que se han convertido en frases vacías, que la gente dice, pero nadie realmente practica. Pero déjame explicarte qué significa realmente esto más allá de los clichés, más allá de las frases bonitas que se comparten en redes sociales. Déjame explicarte qué significa en términos prácticos, reales, aplicables a tu vida. Después de esa primera sesión con Mónica, después de plantarle esa semilla de duda sobre su forma de vivir, le di una tarea que sonaba simple, pero que resultó ser una de las cosas más difíciles que había hecho en su vida. Le pedí que durante una semana, solo una semana, antes de decir sí a cualquier petición, se tomara 5 minutos para preguntarse 3 cosas. Primera, ¿realmente tengo la energía y el tiempo para esto sin sacrificar mi propio bienestar? Segunda, ¿esta persona realmente necesita mi ayuda o simplemente sabe que soy la persona que siempre dice sí? Y tercera, ¿estoy diciendo sí porque genuinamente quiero hacerlo o porque tengo miedo de lo que pasará si digo no? Mónica volvió la siguiente semana y parecía más agotada que antes. Me contó que había sido la semana más difícil de su vida, que esas simples preguntas habían revelado verdades aterradoras, que se había dado cuenta de que en los últimos años casi nunca decía sí porque quería, sino porque sentía que debía, que había descubierto que muchas de las personas que necesitaban su ayuda realmente solo la buscaban porque era más fácil pedirle a ella que hacer las cosas por sí mismas. Y lo más impactante, me dijo, era que cuando realmente se preguntaba si tenía la energía para ayudar sin sacrificar su bienestar, la respuesta casi siempre era no, porque su bienestar ya estaba tan comprometido, su energía ya estaba tan agotada, que cualquier cosa adicional que diera solo podía venir de una reserva que hace tiempo había dejado de existir. Pero lo más difícil de todo, me confesó, era que durante esa semana había dicho no a algunas peticiones. Y había sido aterrador. No porque las personas se hubieran molestado tanto como ella temía, sino porque se dio cuenta de algo fundamental. Se había pasado toda su vida definiendo su valor por su disponibilidad para otros, y ahora que estaba comenzando a poner límites, no sabía quién era. Y aquí está algo que necesitas entender profundamente. Cuando has construido toda tu identidad alrededor de ser la persona que siempre ayuda, cuando tu valor completo está anclado en tu utilidad para otros, poner límites no es solo difícil porque temes decepcionar a la gente. Es difícil porque te enfrenta a una pregunta existencial aterradora. ¿Quién soy yo si no soy la persona que siempre está disponible? ¿Tengo algún valor inherente más allá de lo que puedo hacer por los demás? Y esta pregunta que corta hasta el hueso, es la que muchas buenas personas están evitando al mantenerse constantemente ocupadas ayudando a otros. Porque si te detienes, si comienzas a poner límites, si empiezas a tener tiempo para ti misma, tienes que enfrentarte a ti misma. Y eso da terror cuando no sabes quién eres más allá de tu rol de ayudante, de cuidadora, de la buena persona que nunca dice no. Le conté a Mónica una historia que me había contado un maestro hace muchos años. La historia de un hombre que vivía en un pueblo pequeño y que era conocido por ser el que siempre cargaba los bultos de los demás. Cada día caminaba por el pueblo cargando las compras de las señoras mayores, los libros de los estudiantes, las herramientas de los trabajadores,
Y él se sentía orgulloso de esto, se sentía importante, se sentía necesario. Pero un día, después de años de cargar los bultos de todos, su espalda se rompió, literalmente. Y tuvo que estar en cama durante meses, sin poder moverse, sin poder ayudar a nadie. Y al principio fue devastador. Se sentía inútil, vacío, sin propósito. Pensaba que si no podía cargar los bultos de los demás, no tenía razón de ser. Pero algo interesante sucedió durante esos meses. Las personas del pueblo, esas personas cuyos bultos él siempre cargaba, encontraron formas de cargar sus propios bultos. Las señoras mayores pidieron ayuda a sus nietos. Los estudiantes encontraron formas de organizarse entre ellos. Los trabajadores contrataron un servicio de entrega. La vida continuó sin él. Y aunque al principio esto lo devastó, eventualmente lo liberó, porque se dio cuenta de que su valor no estaba en cargar los bultos de otros. Su valor era inherente, existía, independientemente de lo que pudiera hacer por los demás. Y cuando finalmente sanó y pudo volver a caminar, seguía ayudando a las personas, pero ahora lo hacía diferente. Lo hacía desde la elección, no desde la obligación. Lo hacía cuando genuinamente quería y podía, no como una forma de demostrar su valor. Y cuando terminé de contar esta historia, Mónica se quedó en silencio por un largo tiempo. Y entonces dijo algo que me partió el corazón. Pero ¿y si descubro que cuando dejo de ayudar a todos, nadie quiere estar conmigo? ¿Y si mi miedo es real y realmente mi único valor es lo que puedo hacer por otros? Y aquí está la verdad más dura, pero más liberadora, que puedo compartir contigo. Si cuando estableces límites, cuando dejas de estar disponible todo el tiempo, cuando comienzas a priorizarte, algunas personas se van. Entonces, esas personas nunca te quisieron a ti. Quisieron tu función, quisieron tu utilidad, quisieron lo que podían obtener de ti. Y sé que esto duele. Sé que es aterrador pensar que algunas de las personas que creías que eran tus amigos, tu familia, tus seres queridos, quizás solo estaban ahí por lo que podían. Pero también es liberador. Porque significa que cuando esas personas se vayan, no estarás perdiendo relaciones genuinas. Estarás liberándote de relaciones transaccionales que te estaban vaciando. Y lo más importante, estarás creando espacio. Espacio para personas que realmente te quieran por quien eres, no por lo que haces. Espacio para relaciones que sean recíprocas, donde ambas personas dan y reciben. Espacio para conexiones genuinas basadas en amor mutuo, no en utilidad unilateral. Le dije a Mónica, las personas que realmente te aman, que realmente te valoran, que realmente quieren lo mejor para ti, van a respetar tus límites. No se van a molestar cuando digas no. No van a hacerte sentir culpable por cuidarte. No van a abandonarte por no estar disponible siempre. De hecho, van a celebrar que finalmente te estés priorizando. Y continuamos trabajando juntas durante meses. Y lo que sucedió en esos meses fue una transformación que he visto repetirse una y otra vez con cada persona buena que aprende a poner límites sin culpa. Al principio fue extremadamente difícil. Mónica se sentía culpable cada vez que decía no. Se preocupaba constantemente de que las personas estuvieran molestas con ella. Tenía pesadillas sobre ser abandonada. Dudaba de cada decisión que tomaba para priorizarse. Pero algo empezó a suceder. Lentamente, gradualmente, como el amanecer que llega sin que te des cuenta, su energía empezó a regresar. Comenzó a dormir mejor. Empezó a recordar cosas que le gustaban hacer antes de convertirse en la ayudante de todos. Empezó a redescubrirse a sí misma. Y en el proceso, algo fascinante ocurrió. Algunas personas efectivamente se alejaron. Esos amigos que siempre la llamaban cuando necesitaban algo, pero nunca cuando ella necesitaba compañía. Esos compañeros de trabajo que siempre le pedían cubrir sus turnos, pero nunca se ofrecían a hacer lo mismo por ella. Esos familiares que solo aparecían cuando necesitaban un favor. Y sí, dolió cuando se fueron. Cada partida era
una confirmación de sus peores miedos, una validación de esa creencia de que su único valor era lo que podía hacer por otros. Pero después del dolor inicial, después de permitirse llorar esas pérdidas, algo inesperado sucedió. Se sintió más ligera, como si hubiera estado cargando mochilas llenas de piedras y finalmente las hubiera soltado. Se dio cuenta de que estaba invirtiendo tanta energía en relaciones que no le daban nada a cambio, que no tenía energía para buscar o cultivar relaciones genuinas. Y cuando creó ese espacio, cuando liberó toda esa energía que estaba desperdiciando en personas que la usaban, sucedió algo hermoso. Comenzó a atraer personas diferentes, personas que también tenían límites saludables, personas que entendían el concepto de reciprocidad, personas que querían dar tanto como recibir. Conoció a una nueva amiga en su clase de yoga, una clase a la que finalmente tenía tiempo de ir porque había dejado de estar disponible para todos todo el tiempo. Esta amiga, cuando Mónica le contó que estaba aprendiendo a poner límites, no la juzgó, no la llamó egoísta. En cambio le dijo: qué bueno que finalmente te estés priorizando. Todo el mundo merece cuidarse. Y Mónica se dio cuenta de que esta era la primera vez en su vida que alguien celebraba su autocuidado en lugar de resistirse a él. Y fue revelador. Le mostró que sí existían personas capaces de relaciones saludables y recíprocas. Solo que antes ella nunca había tenido espacio o energía para encontrarlas, porque estaba demasiado ocupada sosteniendo relaciones unilaterales. En el trabajo, cuando finalmente dejó de ofrecerse voluntaria para todo, cuando dejó de quedarse hasta tarde sin que se lo pidieran, cuando comenzó a tener límites claros sobre su tiempo, algo interesante sucedió. Al principio algunos compañeros se quejaron. Estaban acostumbrados a que Mónica recogiera la carga que ellos no querían llevar. Pero con el tiempo se ajustaron. Aprendieron a hacer su propio trabajo y sorprendentemente Mónica comenzó a ser más respetada, no menos. Porque resulta que cuando te valoras a ti misma, cuando estableces límites claros, cuando dejas de estar disponible todo el tiempo, las personas te ven diferente. Te ven como alguien que sabe su valor, no como alguien de quien pueden aprovecharse. Y aunque pierdes a las personas que solo querían usarte, ganas respeto de las que valen la pena. Con sus hijos adultos, la transición fue quizás la más difícil. Estaban acostumbrados a que mamá siempre dijera sí, siempre estuviera disponible, siempre resolviera sus problemas. Cuando Mónica comenzó a decir cosas como no puedo prestarte dinero este mes porque necesito cuidar mis propias finanzas, o no puedo cuidar a tus hijos este fin de semana porque necesito tiempo para mí, hubo resistencia. Uno de sus hijos hasta le dijo: ya no te reconozco, te has vuelto egoísta. Y esas palabras la destrozaron. Vino a mi consultorio llorando, lista para rendirse, lista para volver a ser la de antes. Pero en lugar de consolarla con palabras suaves, le hice una pregunta dura. Le pregunté: ¿qué les estabas enseñando a tus hijos cuando siempre decías sí? Cuando siempre te sacrificabas, cuando nunca te priorizabas. ¿Les estabas enseñando a respetar los límites de otros? ¿Les estabas enseñando que las personas tienen derecho a cuidarse? ¿O les estabas enseñando que está bien usar a las personas, especialmente a las mujeres, especialmente a mamá, sin reciprocidad? Y eso la golpeó como un rayo. Se dio cuenta de que al no poner límites, al sacrificarse constantemente, no solo se estaba lastimando a sí misma, estaba enseñándoles a sus hijos un modelo terrible de relaciones. Les estaba enseñando que el amor significa sacrificio total, que las madres no tienen necesidades propias, que está bien tomar sin dar nada a cambio. Y cuando lo vio desde esa perspectiva, cuando entendió que establecer límites no solo le ayudaba a ella, sino que también enseñaba a sus hijos lecciones vitales sobre relaciones saludables, encontró la fuerza para mantener sus límites incluso cuando ellos resistían. Y con el tiempo, algo hermoso sucedió. Sus hijos se ajustaron,
aprendieron a resolver más problemas por sí mismos, aprendieron a planificar mejor y eventualmente su relación con Mónica se profundizó. Ya no la llamaban solo cuando necesitaban algo. Comenzaron a llamarla para preguntarle cómo estaba, para invitarla a hacer cosas juntos, para tener conversaciones reales. Porque cuando dejas de estar disponible como un recurso, las personas tienen que empezar a verte como una persona. Y eso cambia completamente la dinámica de la relación. Recuerdo una sesión particular, varios meses después de comenzar este proceso, donde Mónica entró a mi consultorio con una expresión que no había visto antes. Era una mezcla de asombro, confusión y algo que se parecía peligrosamente a la paz. Se sentó y me dijo, ¿sabes qué es lo más extraño de todo esto? Durante toda mi vida pensé que mi bondad era lo que me hacía especial, lo que me hacía valiosa. Pensé que si dejaba de dar tanto, si ponía límites, dejaría de ser una buena persona. Pero ahora me doy cuenta de algo completamente diferente. Hizo una pausa, como si estuviera saboreando la revelación que estaba a punto de compartir. Ahora que tengo límites, ahora que me priorizo, ahora que solo ayudo cuando genuinamente quiero y puedo hacerlo sin vaciarme, siento que soy mejor persona, no peor. Y continuó, porque cuando ayudo ahora, lo hago con todo mi corazón, no con la mitad de mi corazón y la otra mitad resentida, no esperando secretamente que la persona me devuelva el favor algún día, no manteniendo un registro mental de todo lo que doy. Solo ayudo porque en ese momento específico tengo la capacidad y el deseo genuino de hacerlo, y eso se siente completamente diferente. Y ahí está la verdad que cambia todo. Que puede ser una persona generosa, compasiva, amable, sin ser un felpudo emocional. Que puedes dar profundamente sin vaciarte completamente. Que puedes amar sin perderte. Que la verdadera bondad no viene de la obligación o el miedo, sino de la elección libre y la abundancia interior. Pero para llegar ahí, para poder ser generosa desde la plenitud, primero necesitas llenarte a ti misma. Primero necesitas establecer límites que protejan tu energía. Primero necesitas aprender que tu valor no depende de tu utilidad. Primero necesitas entender que cuidarte no es egoísmo. Es la única forma de tener algo real que dar. Y aquí viene algo que quiero que entiendas con todo tu ser, porque puede cambiar tu vida como cambió la de Mónica. Las personas verdaderamente egoístas, esas que solo piensan en sí mismas sin consideración por nadie más, son diferentes de las personas que tienen límites saludables, completamente diferentes. Una persona egoísta toma sin dar, usa a otros sin reciprocidad, carece de empatía genuina. Una persona con límites saludables da generosamente cuando puede, pero también sabe cuándo necesita parar para no vaciarse. Una persona egoísta no le importan las necesidades de otros. Una persona con límites saludables sí le importan, pero también reconoce que sus propias necesidades son igualmente importantes. La diferencia es monumental. Y confundir límites con egoísmo es una de las razones por las que tantas buenas personas sufren innecesariamente. Poner límites no te hace egoísta. Decir no cuando necesitas decir no no te hace mala persona. Priorizarte cuando tu energía está agotada no te convierte en alguien cruel. Todo lo contrario, te convierte en alguien que se valora lo suficiente como para proteger su capacidad de ser genuinamente buena. Porque aquí está la paradoja hermosa. Cuando no tienes límites, cuando te das completamente sin guardar nada para ti, eventualmente te vacías. Y cuando estás vacía, tu bondad se convierte en obligación resentida. Tus actos de servicio se convierten en transacciones donde secretamente esperas reciprocidad. Tu generosidad se contamina con expectativas y frustraciones. Pero cuando tienes límites, cuando primero te llenas a ti misma, cuando te aseguras de que tu propio vaso esté lleno antes de llenar los vasos de otros, tu bondad se vuelve pura. Das porque quieres, no porque sientes que debes. Ayudas porque te llena, no porque temes lo que pasará si no lo haces. Amas libremente porque no estás esperando que ese amor te complete, porque ya estás completa en ti misma. Y esa diferencia lo cambia todo. Para ti, para tus relaciones, para tu vida.
Ahora déjame abordar algo que probablemente has estado pensando mientras escuchas todo esto. Probablemente estás pensando, todo esto suena bien en teoría, pero en mi situación es diferente. No puedo simplemente poner límites. Tengo responsabilidades reales. Tengo personas que dependen de mí. Tengo obligaciones que no puedo ignorar. Y tienes razón en parte. Si hay responsabilidades reales. Si hay personas que dependen de ti. Si hay obligaciones que no puedes simplemente abandonar. Pero aquí está lo que necesitas entender. Tener responsabilidades no significa no tener límites. Son dos cosas completamente diferentes. Puedes cuidar a un padre enfermo y tener límites sobre cuánto de tu tiempo y energía dedicas a ese cuidado. Puedes ser una madre presente y tener límites sobre tu disponibilidad constante. Puedes ser una empleada responsable y tener límites sobre cuántas horas extra trabajas sin compensación. Los límites no son un todo o nada. No es que tengas que elegir entre no tener límites en absoluto o abandonar todas tus responsabilidades. Los límites son graduales, flexibles, ajustables, según tus circunstancias específicas. El problema no es que tengas responsabilidades. El problema es que probablemente has tomado responsabilidades que no son tuyas. Has dicho sí a cosas que podías haber dicho no. Has sacrificado tu bienestar en formas que no eran necesarias. Todo porque creíste que no poner límites era lo que te hacía buena persona. Y quiero llevarte de vuelta a algo fundamental que mencioné antes, pero que necesita ser explorado más profundamente. La pregunta que le hice a Mónica y que ahora te hago a ti. Cuando das tanto, cuando ayudas constantemente, cuando estás siempre disponible, ¿lo haces desde el amor o desde el miedo? Porque hay una diferencia gigantesca entre estas dos motivaciones. Y esa diferencia determina si tu generosidad te nutre o te destruye. Cuando das desde el amor, desde un lugar genuino de querer contribuir al bienestar de alguien más, te sientes bien después. Te sientes llena, no vacía. Te sientes en paz con tu decisión. No esperas nada a cambio porque el acto mismo de dar ya fue su propia recompensa. Pero cuando das desde el miedo, desde un lugar de tengo que hacerlo, no me van a querer, tengo que decir sí o me van a abandonar, tengo que ser útil o no tengo valor, te sientes vacía después. Te sientes resentida, aunque trates de ocultarlo. Te sientes usada, aunque tú fuiste quien dijo sí. Y empiezas a llevar cuentas, a esperar reciprocidad, a sentirte defraudada cuando no llega. Y la mayoría de las buenas personas que sufren están dando desde el miedo, aunque se digan a sí mismas que es desde el amor. Están atrapadas en un patrón que se estableció hace mucho tiempo, quizás en la infancia, donde aprendieron que su valor dependía de su utilidad, que el amor era condicional basado en lo que podían hacer por otros. Y aquí viene algo doloroso pero necesario de reconocer. Si creciste en un ambiente donde tenías que ganarte el amor siendo útil, donde tenías que ser la niña buena para recibir atención, donde tus necesidades siempre eran secundarias a las necesidades de otros, entonces tu patrón de dar sin límites no es realmente generosidad. Es un mecanismo de supervivencia que ya no necesitas, pero que sigues ejecutando porque es lo único que conoces. Y romper ese patrón, cambiar esa programación profunda, no es fácil. Requiere mucho más que solo decidir poner límites. Requiere sanar esas heridas viejas, esas creencias limitantes, esos miedos arraigados sobre tu valor y tu merecimiento de amor. Pero es posible. He visto personas como Mónica, personas que pasaron décadas atrapadas en este patrón, finalmente liberarse, no de la noche a la mañana, no sin esfuerzo, pero sí eventualmente, permanentemente. Y ahora quiero compartir contigo algunas cosas prácticas, algunas estrategias concretas que puedes comenzar a implementar hoy mismo si estás lista para empezar este proceso de transformación. Primero, necesitas empezar a notar tus patrones. Empieza a prestar atención a cómo te sientes antes de decir sí a algo. ¿Sientes una expansión en tu pecho, una sensación de sí, quiero hacer esto? ¿O sientes una contracción, un peso,
una voz interior que dice, no quiero pero siento que debo. Tu cuerpo sabe la diferencia entre un sí genuino y un sí desde el miedo o la obligación. Aprende a escucharlo. Y cada vez que notes que estás a punto de decir sí desde el miedo, haz una pausa. No tienes que decir no, necesariamente. Pero al menos date el tiempo de reconocer que estás operando desde el miedo, no desde el amor. Segundo, practica decir, déjame pensarlo, en lugar de dar una respuesta inmediata. Muchas buenas personas dicen sí automáticamente, sin siquiera considerar si realmente quieren o pueden hacer lo que se les pide. Entonces practica hacer una pausa. Di, déjame revisarlo y te confirmo. Esto te da tiempo para evaluar genuinamente si es algo que quieres y puedes hacer sin vaciarte. Tercero, empieza pequeño. No intentes cambiar todos tus patrones de una vez. Elige una área de tu vida donde comenzarás a poner límites. Quizás sea en el trabajo, o con un amigo específico, o con una responsabilidad particular, y practica en esa área primero antes de expandirte a otras. Cuarto, prepárate para la culpa. Va a venir. Vas a sentirte terrible las primeras veces que digas no, que pongas un límite, que te priorices. Y eso es normal. Esa culpa no significa que estés haciendo algo mal. Significa que estás haciendo algo diferente a lo que tu programación te dice que hagas. Es incomodidad de crecimiento, no una señal de que debas parar. Quinto, busca apoyo. Ya sea un terapeuta, un grupo de apoyo, amigos que entiendan lo que estás tratando de hacer. No intentes hacer esta transformación completamente sola. Necesitas personas que te recuerden tu valor cuando empieces a dudar, que te animen cuando quieras rendirte, que celebren contigo cada pequeña victoria. Y sexto, sé paciente contigo misma. Este es un proceso, no un evento único. Vas a tener avances y retrocesos. Vas a tener días donde pones límites firmes y días donde vuelves a viejos patrones. Y todo eso es parte del proceso. Lo importante no es ser perfecta, es mantener la dirección general hacia una vida con límites más saludables. Ahora, déjame contarte cómo terminó la historia de Mónica, porque sé que necesitas saber que este proceso realmente funciona, que no son solo palabras bonitas, sino una transformación real y posible. La última vez que vi a Mónica fue hace aproximadamente un año. Había pasado casi 2 años desde nuestra primera sesión y la mujer que entró a mi consultorio ese día era prácticamente irreconocible de la mujer destrozada que había entrado 2 años antes. Caminaba diferente, sus hombros estaban hacia atrás, no caídos por el peso de todo lo que cargaba. Sus ojos tenían luz, no ese cansancio apagado que solían tener. Y lo más notable, sonreía genuinamente, no esa sonrisa forzada de estoy bien que usamos para ocultar nuestro dolor. Me contó que su vida ahora era completamente diferente, que tenía menos personas en su vida, pero las relaciones que tenía eran profundas, recíprocas, genuinas, que ya no se sentía agotada todo el tiempo porque había aprendido a distribuir su energía sabiamente, que había redescubierto partes de sí misma que había olvidado que existían. Me contó que había retomado la pintura, algo que le encantaba de joven pero que había abandonado porque no tenía tiempo, cuando la realidad era que había llenado todo su tiempo con las necesidades de otros, que ahora tenía una rutina de autocuidado que protegía ferozmente, que había aprendido a decir no, sin dar explicaciones interminables, sin disculparse, sin sentir culpa. Y, lo más importante, me dijo que se había dado cuenta de algo fundamental. Me dijo, durante años pensé que mi bondad era lo que me definía, y tenía razón, pero estaba equivocada sobre lo que significaba ser verdaderamente buena. Pensaba que significaba sacrificarme constantemente. Ahora sé que significa honrar mi propia humanidad mientras honro la humanidad de otros. Significa dar desde la plenitud, no desde la carencia.
significa ser compasiva con todos, incluyéndome a mí misma. Y entonces me dijo algo que se me quedó grabado en el alma. Me dijo, la verdad es que ahora soy mejor persona que antes. No porque sea menos generosa, sino porque mi generosidad ahora es genuina, no forzada. Porque mi bondad ahora viene de la abundancia, no de la necesidad desesperada de ser validada. Porque ahora puedo dar sin vaciarme, amar sin perderme, ayudar sin destruirme. Y eso es exactamente lo que quiero para ti. Quiero que descubras que ser buena persona y tener límites saludables no son mutuamente excluyentes. Que de hecho no puedes ser verdaderamente buena sin límites, porque sin límites eventualmente te vacías y tu bondad se convierte en obligación resentida. Quiero que entiendas que no sufres porque seas buena persona. Sufres porque confundiste bondad con disponibilidad ilimitada, generosidad con falta de límites, amor con sacrificio absoluto. Y esas confusiones, esas creencias erróneas, son las que te están destruyendo, no tu bondad inherente. Tu bondad es hermosa. Tu capacidad de empatizar, de amar profundamente, de preocuparte genuinamente por otros, es un regalo. Es exactamente lo que el mundo necesita. El problema nunca fue tu bondad. El problema es que olvidaste incluirte a ti misma en tu propia compasión. Y es tiempo de que eso cambie. Es tiempo de que empieces a tratarte con la misma gentileza que tratas a los demás. Es tiempo de que reconozcas que tú también mereces tu propia bondad, tu propia consideración, tu propio amor. Porque aquí está la verdad final. La verdad que puede liberarte de todo este sufrimiento innecesario. Tú eres tan merecedora de amor, cuidado y compasión como cualquier otra persona en este mundo. No por lo que puedes hacer, no por lo útil que eres, sino simplemente porque existes. Tu valor es inherente, no ganado. Tu merecimiento de amor es incondicional, no basado en tu utilidad. Y el día que realmente creas esto, el día que lo sientas en tus huesos, todo cambiará. Porque comenzarás a hacer elecciones diferentes. Comenzarás a poner límites sin culpa. Comenzarás a priorizarte sin sentir que eres egoísta. Comenzarás a dar desde la abundancia, no desde la carencia. Y entonces descubrirás lo que Mónica descubrió, lo que todas las buenas personas que aprenden a poner límites descubren eventualmente. Que ser buena persona no es una maldición, que no estás condenada a sufrir por tu bondad. Que puedes ser generosa, compasiva, amable y también estar en paz, sentirte llena, vivir sin ese peso constante en el pecho. Porque la verdadera bondad, la bondad que sana en lugar de destruir, la bondad que nutre en lugar de vaciar, solo es posible cuando incluyes a todos en tu compasión. Y todos te incluye a ti. Así que hoy te invito a tomar una decisión, te invito a decidir que vas a empezar a ser buena contigo misma también, que vas a empezar a poner límites sin culpa, que vas a empezar a valorarte tanto como valoras a los demás. No va a ser fácil. Va a requerir valor, persistencia, paciencia contigo misma. Va a requerir que enfrentes esos miedos profundos sobre tu valor, sobre tu merecimiento de amor. Va a requerir que cambies patrones que has tenido durante toda tu vida. Pero vale la pena. Cada momento difícil vale la pena. Porque al otro lado de este proceso está una vida donde puedes ser quien realmente eres, donde puedes dar sin vaciarte, donde puedes amar sin perderte. Una vida donde tu bondad es tu superpoder, no tu debilidad. Donde tu capacidad de amar es tu fortaleza, no tu vulnerabilidad. Donde ser buena persona es un regalo que compartes libremente, no una obligación que cargas resentidamente. Esa vida está esperándote. Y el primer paso hacia ella es simple pero profundo. Reconoce que tú también mereces tu propia bondad. Mereces límites, mereces cuidado, mereces amor, no por lo que haces, sino por quién eres. Y cuando finalmente lo creas,
Cuando finalmente te trates con la misma compasión que tratas a los demás, descubrirás la paradoja más hermosa de todas, que ser buena contigo misma no te hace menos buena con los demás, te hace mejor, porque finalmente puedes dar desde la plenitud, no desde la carencia. Finalmente puedes amar desde la abundancia, no desde la necesidad. Finalmente puedes ser quien siempre mereciste ser, una persona verdaderamente buena que incluye a todos en su compasión, incluyéndote a ti.